Hola, hola, muy buenas tardes, estimados amigos de Práctica Test. Nos volvemos a reencontrar acá en medio de la plataforma, saludarlo en nombre de todo el equipo de Práctica Test, de todos nuestros profesores, esperando que se encuentren muy, pero muy bien. Saludamos en vivo y en directo a Blanca, que se va conectando con nosotros, a Claudio, Cintia, a Edith, Eric, Jennifer, Jaime, Nelson y todos los demás que están con código numérico, código de usuario, y vamos a poder compartir la clase de hoy. Hoy día vamos a abrir el libro para la conducción en Chile. Ese es el libro para los postulantes a la licencia clase B. Es el libro base para poder tener un conocimiento en todo lo que es relacionado con la conducción. Si bien es cierto, existe la práctica, la psicometría, el examen médico, todo lo que refiere y hace un contorno para poder ser un buen conductor. Pero acá en el libro está la base de todas las preguntas teóricas que nos van a realizar cuando vamos a dar el examen. Por lo tanto, vamos a poner bastante atención y estamos atentos al chat, a todo lo que nos puedan consultar de acuerdo a la clase de hoy. Nelson Valenzuela ya nos pregunta, o más que nada nos da una información en el chat, de que a él le corresponde su examen teórico de conducir el día jueves próximo. Así que desde ya un saludo a Nelson y a todos los que están en vivo y en directo. También saludamos a los que no están en vivo y en directo, que nos ven por los canales de YouTube, ya aproximado algunos días posterior a esto, pero también pueden ver esta clase. Así que vamos al libro para la conducción en Chile. Les voy a compartir la pantalla para que vamos paralelamente viendo lo que corresponde. Ya. En su aparato tecnológico acá podemos ver en el retorno que le aparece el contenido de lo que vamos a ver hoy día. Ahí usted lo puede ir viendo. Esto ya lo miramos, ya lo vimos, referente al funcionamiento del automóvil, los sistemas de lubricación, combustible, refrigeración, etcétera. Hoy día vamos aquí a las leyes físicas. ¿Cómo se transportan de un lugar a otro los vehículos de acuerdo a las leyes de inercia, fuerzas de roce que se adhiere el pavimento al piso y todas las fuerzas correspondientes como la centrífuga cuando los vehículos salen de la curva y aumentan la velocidad los conductores? Lamentablemente los vehículos ahí salen de la curva, eso se llama fuerza centrífuga, volviendo a la posición normal, fuerza centrípeta y así sucesivamente. Por eso es muy importante tener control del vehículo. El artículo 148 al 150 nos habla de los diferentes tipos de velocidades. Eso es muy importante para la ley física, controlar la velocidad. Y nos dice que existen tres tipos de clasificación en las velocidades. Nos dice que está la velocidad razonable y prudente, la velocidad reducida y la velocidad excesiva, que las vamos a ir viendo de poco en poco referente al tema de hoy. Vamos a ir dando algunos tips para que puedan estudiar. Voy a ir informando inmediatamente que estamos en la energía y las leyes físicas y correspondiente al libro para la conducción en Chile, estamos en la página 23. Usted puede ver al costado derecho acá, donde tengo el mouse, está la página 23. Ahí usted puede ver que se explica y se hace una introducción, un ejemplo de lo que corresponde a la energía del movimiento. ¿Ya? Antes de comenzar a leer, quiero manifestar de que para la energía del movimiento, tal como comentaba anteriormente, tenemos que conducir a una velocidad en la cual podamos controlar el vehículo en todo momento con el objetivo de no ocasionar un accidente. Es una de las formas que también voy a poder tener un espacio suficiente para detener mi vehículo. Recuerde que las leyes físicas y la energía física, yo no la puedo controlar. Solamente puedo conectarme a algunas técnicas para no tener un siniestro de tránsito, pero no la voy a poder controlar, ya que las leyes físicas van moviéndose de acuerdo a lo que nos conlleva, de acuerdo a la velocidad
y no tengo nada que hacer, solamente aplicar algunas técnicas de frenado, de volante, cuando se me roncea el vehículo de la parte trasera, es donde tengo que girar el volante para el mismo lugar, entonces son técnicas solamente. Así que vamos leyendo las energías, ¿qué significan? Recuerden que estamos en el chat, ahí podemos ver a Claudio que nos saluda, estamos atentos a lo que usted nos pueda indicar. Acá tenemos. Ahí se van incorporando varios más. Miriam se va incorporando, Luz, Eric también, Blanca, que le acabamos de saludar. Así que vamos, chiquillos. Comenzamos con la clase de hoy. Dice la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento. Tenemos que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo están sujetas a leyes físicas del movimiento y también a sus consecuencias. Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta, ¿cierto? Tenemos que nosotros girar el volante para que tome la posición de la curva. Pero al mover el volante del automóvil, estamos desviando la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Sin embargo, y aquí viene lo que hemos conversado, si conducimos nosotros a una velocidad que está demasiado alta, no razonable, no prudente, la fricción puede no ser suficiente para adherirse al pavimento, de acuerdo a la fricción del neumático con la calzada, para mantener el vehículo en la carretera. Al aumentar la velocidad al doble de lo normal, supongamos que usted conduce a 50 kilómetros por hora y la aumenta a 100, la energía del movimiento aumenta 4 veces. Si duplica, acá nos está diciendo una pregunta de examen que a veces la realizan de otra forma. Dicen, si se duplica la velocidad, ¿qué sucede con la distancia de frenado? Se cuadruplica. Eso es lo que me está diciendo acá, que si aumento la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces. Vamos a volver a repetirlo para que lo pueda grabar en caso que le aparezca esta pregunta. Si duplica la velocidad, si duplica la velocidad, la, el frenado se va a cuadruplicar. ¿Ya? El frenado, la distancia de frenado se va a cuadruplicar. Lo que hay que tener presente, por ejemplo, que al acercarse a una curva, ya que costará más mantener la dirección. Siempre es importante que tratemos de prever el estado del camino con anticipación, que estimemos bien el radio de una curva y que prestemos atención a los obstáculos que podamos encontrar, como por ejemplo hojas caídas. Las hojas caídas me llevan a deslizarme con el vehículo, los derrames de combustible, los aceites, la primera lluvia o alguna otra cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. ¿Qué nos dice por acá el libro para la conducción en Chile? Dice que al enfrentarnos a una curva debemos reducir la velocidad con tiempo antes que comience la curva y aceleremos suavemente a la salida de esta misma. Eso nos da esta recomendación. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral que en una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que esté la curva, por supuesto. Existen 6 tipos de curvas. No sé si a ustedes lo han estudiado en lo que trata de las señales de advertencia o peligro. Existen 6 tipos de curvas. Existe, número uno, la curva normal, ¿ya? Segundo, curva contra curva. Curva cerrada contra curva, curva muy cerrada y 6 zona de curva. A veces nos dicen son 12, claro, porque son una zona a la derecha y otra a la izquierda. ¿Ya? Entonces tengo que saber también conocer los tipos de curvas, no vaya a ser cosa que llegue y responda a alguna alternativa, tengo que leer bien y aprenderme bien el libro El Nuevo Conductor. Así son los consejos que nos pedía Nelson Valenzuela al principio de la clase. Entonces vamos a explicar más o menos la energía en movimiento, como aparece acá, que se llama distancia de detención. La distancia de detención también se le llama total. Fíjense abajo, miren.
distancia total de detención. También se le puede llamar total porque viene siendo la suma de dos procesos de paralización del vehículo. No digo frenado porque esa es una. Son dos procesos de paralización del vehículo. El primer proceso se lleva a cabo en la reacción y el segundo en el frenado, ¿cierto? La suma de estos dos va a dar el total de la detención del vehículo de acuerdo a los metrajes. La distancia de detención, nos dice, es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. ¿Se dan cuenta? Cuando sumamos los metros del R, amarillo, con los metros del F, que está de color naranjo, entonces podemos ver en la suma cuál es el total de metraje que se desplazó mi vehículo. Pero debemos, y aquí este es el momento en que debemos conocer muy bien cuál es el proceso que se realiza y quién lo realiza en la reacción y quién lo realiza en el frenado. Les explico. En la reacción participa el conductor, porque la reacción es desde que el conductor percibe el peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. Atención con eso. Y el frenado viene siendo posterior a que haber presionado el freno hasta que se detiene por completo el vehículo. Entonces, para todos nuestros amigos que están conectados directamente o indirectamente, que lo pueden ejercitar, ya viendo la clase, yo les hago la pregunta. ¿Quién se desplaza más acá en el amarillo, en la distancia de reacción? ¿Un camión que viene cargado o un vehículo liviano? ¿Quién se desplaza más? Los dos en la misma velocidad. ¿Quién se desplaza más en la reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? A ver, que estamos en el chat, a ver quién se atreve por ahí, un valiente, una valiente, que nos pueda responder esta pregunta. Jennifer Mateluna nos dice uno liviano, pero nos hace la pregunta, nos hace el signo de interrogación. Renzo nos dice un camión cargado. Recuerden la pregunta, se la repito porque de acá vamos a partir la base de esta explicación de hoy. ¿Quién se desplaza más en la reacción? Acá en el amarillo solamente. ¿Quién se desplaza más en este proceso de reacción? ¿En la misma velocidad un camión cargado o un vehículo liviano? A ver, ¿dónde están los demás? Por acá tengo a Blanca, tengo a Claudio, Cintia, Edith, Eric, Jennifer, Jaime, Miriam, Nelson, Nicole, que se va incorporando, y Renzo. Claudio se conecta con nosotros y nos dice ambos igual, porque la reacción depende del conductor y no del vehículo. Oye, 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 qué excelente respuesta. Blanca nos dice ambos por igual y están totalmente en lo correcto. No hay ninguno que se desplace más que otro en la reacción. Acá, marcando la reacción. ¿Por qué? Porque la reacción es del conductor. Recuerden, mire, hagamos cuenta que mi mouse lleva el vehículo. Aquí comienza la reacción. Percibe peligro, punto uno. Dos, percibe el peligro, punto uno. Dos, desacelera, saca el pie del acelerador. Tres, acá presiona el freno. O sea, ¿quién hace ese ejercicio? Lo realiza el conductor, no lo realiza el vehículo. Por lo tanto, el camión que va a 60 kilómetros por hora por poner una velocidad y el vehículo liviano que va a 60 kilómetros por hora se desplazan lo mismo, porque el conductor es quien reacciona, no el vehículo. ¿Se va entendiendo, cierto? No así en el frenado. Mire, cuando se presiona el freno acá, justo al medio, el vehículo se va a desplazar dependiendo del peso del vehículo, de la adherencia que tengan los neumáticos al pavimento, si está lloviendo, si hay hojas caídas, tal como lo decía al principio. Pero más que nada, ¿por qué le hago esta pregunta capciosa? Para que ustedes puedan diferenciar todas las preguntas que les puedan salir en el examen, de acuerdo a la reacción y de acuerdo al frenado.
No vaya a hacer cosa que le pregunten algo de acuerdo a la reacción y ustedes respondan como que si fuera el frenado. Son dos cosas diferentes. En la reacción participa solamente el conductor porque todavía no se presiona el freno. Hasta que se presiona el freno, comienza la participación del vehículo, el clima, la calzada, la pendiente fuerte en bajada, pendiente fuerte en subida, pavimento resbaladizo, etcétera, peso del vehículo y todo. Porque en el frenado participa todo, pero en la reacción participa el conductor. Entonces, cuando le sacan esas preguntas, eh, si el conductor bebe alcohol, eh, ¿se desplaza más en la reacción? Entonces uno dice, ¿reacción conductor? Sí, se desplaza más en la reacción. Claro, porque el conductor es la persona que va a participar en la reacción. ¿Se entiende, cierto? Gracias, Jennifer, por tu... Ah, eso quiere decir que se entendió. Vamos con la lectura. Aquí ya comenzamos en la lectura del libro para la conducción en Chile y comienzan las especificaciones un poquito más adelante. Mire, dice, la distancia de reacción, conductor, es la distancia que recorre el vehículo manteniendo su trayectoria y velocidad. No disminuye la velocidad. Mientras la persona conductora reacciona frente a una situación. ¿Se da cuenta que no disminuye la velocidad? Porque todavía no ha frenado. Esta depende del tiempo de reacción de la persona y de la velocidad a la que circula. Un tiempo normal de reacción es un segundo. Ahí hay otra posible pregunta de examen. En este segundo, un vehículo a 36 kilómetros por hora va a recorrer 10 metros. A ver, veamos, entendámoslo, a ver. Un vehículo a 36 kilómetros por hora recorre 10 metros. ¿Por qué recorre 10 metros? Porque el número 3, la primera cifra, yo la debo multiplicar por 3. La primera cifra. Si fueran tres cifras, ya sea 100 kilómetros por hora o 120, multiplico las dos. Pero en este caso, multiplico solamente la primera cifra por 3. 3 por 3, 9. O sea, ¿se recorre 10 metros? Sí, se recorre 10 metros. Y dice que va a recorrer 20 metros si lo hace 72 kilómetros por hora. La primera cifra por 3. ¿Se acuerda, cierto? Por 3. Ya, un poquito de agüita, permiso. ¿Se entiende, cierto? 7 por 3, 21. Por lo tanto, está aproximado a 20 metros. Vamos entendiendo. Además, existe la variable relacionada a la experiencia en la conducción que permite tener mejores tiempos de reacción, ¿cierto? ¿Cuáles son las variables? Cuando ya usted más o menos logra percibir que algo no va bien, usted va sacando el pie del acelerador de a poquito y lo va manteniendo muy cerca del freno. Esas son variables. Miren, dice, puedes estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad. Este ejercicio es válido hasta 99 kilómetros por hora. Para velocidades sobre 100, debes considerar los dos primeros dígitos. Ver imagen de referencia, ¿cierto? Vemos la imagen de referencia. 110 kilómetros por hora, 11 por 3, 33, 9 por 3, 27, 7 por 3, 21, 5 por 3, 15 y 3 por 3, 9. Ahí nos está dando la distancia de reacción, no la distancia de frenado. Recuerde que la reacción es del conductor. No es de el clima ni del vehículo, ni de la herencia de los neumáticos. Seguimos la lectura, dice la distancia de frenado es la distancia que recorre el vehículo desde que se presiona el pedal del freno. ¿Ve? Desde que se presiona el pedal del freno
hasta su detención total. Aquí estamos hablando de la distancia de frenado. Allá arriba estamos hablando de la distancia de reacción. Dos cosas diferentes. ¿Desde dónde comienza la distancia de frenado? Desde que presiono el pedal del freno hasta la detención total del vehículo. Esta depende de la velocidad, aquí va a depender del estado de la calzada, de una pendiente, de los frenos, de los neumáticos, de la adherencia al pavimento y de la forma de frenar. Eso va a dar una consecuencia de cómo usted frenó y todas estas características que aparecen acá y va a permitir que el vehículo se desplace menos o lamentablemente más. La distancia de frenado va a crecer al cuadrado con el aumento de la velocidad. ¿Se acuerdan que al principio leíamos y yo les decía, cuando se duplica la velocidad, se cuadruplica el frenado? ¿Por qué? Porque va al cuadrado, ¿eh? Si es por 2 la velocidad, 2 por 2 es 4. Eso es lo que está explicando acá. Cada vez que la distancia de reacción se duplica, el frenado se cuadruplica. Eso es una unidad de medida. Así que si duplican la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. ¿Se da cuenta? Cuando se duplica la velocidad, el frenado es por 4. Y si se triplica la velocidad, el frenado aumenta a 9. ¿Por qué aumenta a 9 y no aumenta a 6? Le explico. Porque recuerde que es al cuadrado. 3 por 3, 9. ¿Se da cuenta, cierto? Si se duplica la velocidad, 2 por 2, 4. Si se triplica la velocidad, 3 por 3, 9. Por eso dice, si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces, porque es 3 por 3, triplica. Variación de distancia de frenado. A 110 kilómetros por hora, ¿ve? La reacción va a ser 33. Aquí aparece más o menos, ahí hasta donde está el amarillo, 33. La reacción, ¿ya? Y el frenado va a ser aproximadamente 90. Esto lo tenemos acá en la plataforma, ¿eh? Lo teníamos acá en la plataforma nosotros. A ver, 72, así existe la variable relacionada, se multiplica las tres, la distancia de reacción. Acá está. Ahí está la variable, es la misma variable. Variación de la distancia de detención, reacción y frenado. ¿Mm? Aquí está la reacción y el frenado es el naranjo. 33 acá y 90 el naranjo. Acá en 90 kilómetros por hora, 9 por 3, 27. Aquí está hasta el 27, ¿ves? Y acá el 45 tendría que ser. Acá hasta 80, ese es el total. Que se desplaza 45 metros más que, más que 27. Ya, ahí tenemos una variable para que más o menos usted lo pueda revisar. En cuanto a la forma de frenar, hay varias maneras. La persona conductora que planifica su conducción disminuyendo a tiempo la presión sobre el acelerador y reduciendo su velocidad, hace menos uso del pedal de freno y aumenta la seguridad. En situaciones inesperadas es necesario saber frenar correctamente. Ya se ha señalado que las ruedas atascadas impiden guiar el vehículo. Por ello, al comenzar a frenar se debe presionar el freno con mayor fuerza posible. Si el vehículo no cuenta con frenos ABS y se bloquean las ruedas, hay que reducir enseguida la presión sobre el pedal del freno soltándolo. Pero si cuenta con ABS y empieza a tiritar el freno, tiene que dejarlo ahí, no tiene que soltarlo. Distancia de frenado. Es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo completamente. ¿Cómo se calcula la distancia de frenado? Es posible realizar el cálculo de varias formas. Recuerde que eh,
La reacción se calcula por 3, es muy fácil, pero el frenado tiene algunas complicaciones. Dice, te presentamos los dos métodos muy comunes en orden de la dificultad. Método uno: cálculo, distancia de frenado, multiplicar por 5 el primer dígito. La forma aproximada más simple para calcular la distancia de frenado de forma mental en el día del examen teórico de conducción es multiplicar la primera cifra de velocidad por 5. Ejemplo, método uno: un vehículo se desplaza a 90 kilómetros por hora, cálculo 9 por 5, 45. Ese es el frenado. Si sacamos la reacción, 9 por 3, 9 por 3, 27, y más 45, ahí sacaríamos el resultado total de la distancia de detención. La distancia de frenado recorrida por un vehículo que se desplaza a 90 kilómetros por hora es de 45 metros aproximadamente. Vamos al cálculo método 2, que este es el cálculo más efectivo. Diríamos que podría ser el más lógico. El otro es un cálculo aproximado. Este vendría siendo un cálculo más lógico. Método número 2: cálculo distancia de frenado. El primer dígito al cuadrado, dividirlo por 180 y multiplicarlo por 100. Este método es más complejo y tal vez difícil para utilizar el día del examen teórico de la conducción, pero puede ser más exacto. Consiste en elevar el primer dígito de la velocidad al cuadrado, dividir por 180 o por 1,8 inmediatamente, porque aquí estamos sacando 180 y luego multiplicar el resultado por 100. Acá lo dividimos por 1,8. Ejemplo, método 2. Un vehículo se desplaza a 70 kilómetros por hora. Voy a poner acá la calculadora aquí al ladito para que la pueda ver. ¿Se está viendo? Sí. Mire, nos está sacando el ejercicio 70 kilómetros por hora. Dice, un poquito más acá lo voy a poner. Ahí, eso. Muy lejos. Quiero alcanzar a leer. Eso. 70 kilómetros por hora. 7 por, como nos decía, por 7, porque es elevado al cuadrado. 49. Dividido, claro, dividámoslo por 1,8 al tiro, porque así nos da 27. Multiplicarlo por 180, dividirlo por 180 y multiplicarlo por 100 es lo mismo que dividirlo por 1,8. 27. Eso es rápido. ¿Se dan cuenta? Es muy rápido, pero la mente no está tan capacitada para este cálculo. 7 por 7, 49, dividido por 1,8, 27. Está muy difícil, pero este es un cálculo exacto. Entonces la distancia de frenado recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 kilómetros por hora es de 27 metros aproximadamente. Distancia de frenado aumenta con la velocidad a la que circula el vehículo, la masa del vehículo, estas son las dependencias, la carga y la colocación del vehículo, el estado que se encuentra el vehículo, los frenos, el tren delantero, las condiciones de la vía, las condiciones meteorológicas, etcétera. Ejemplos y recomendaciones. Velocidad 60 kilómetros por hora, 6 por 3, 18. La distancia de frenado crece al cuadrado del aumento de la velocidad. Así que si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. ¿Se acuerda? Cuando la, cuando la reacción se duplica, el frenado se cuadruplica. Si se triplica, 9 veces. 3 por 3, 9. Por ello es muy importante planificar los viajes para evitar frenadas bruscas y así ahorra desgaste y frenos y aumenta también la seguridad. Mire, aquí hay un video, pero extraordinario este video. Este video explica, pero muy bien lo que acabamos de ver. Así que pongan bastante atención. ¿Cómo se calcula la distancia de detención?
La distancia de detención total de un vehículo es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Por ello, el ejercicio consiste en calcular ambas distancias por separado y luego sumarlas. Para lograrlo existen varias opciones. A continuación te presentamos dos, una simplificada y una aproximada, además de otra más compleja pero más exacta. Método 1. Cálculo distancia de detención. Multiplicar por 3 y por 5. La forma aproximada más simple para calcular la distancia de detención de forma mental el día del examen teórico de conducción, según el libro del nuevo conductor de CONACET, es distancia de reacción multiplicar la primera cifra de la velocidad por 3. Distancia de frenado multiplicar la primera cifra de la velocidad por 5. Distancia de detención sumar distancia de reacción más distancia de frenado. Veamos el ejemplo. Un vehículo se desplaza a 70 km por hora. Cálculo de distancia de reacción. 7 por 3 igual 21 metros. La distancia de reacción recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 21 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de frenado. 7 por 5. Esto nos da 35 metros. La distancia de frenado recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 35 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de detención total. 21 más 35. Eso es igual a 56 metros. Entonces, la distancia de detención recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 56 metros aproximadamente. Ahora, ¿por qué se multiplica por 3 en la distancia de reacción? Es una aproximación simplificada de 2,77. Método 2. Cálculo de distancia de detención. Primero, determinemos las variables. En las fórmulas que veremos a continuación, la variable incógnita v corresponde a la velocidad del vehículo. Entonces, v igual velocidad. En las fórmulas, la variable incógnita x corresponde al primer dígito de la velocidad del vehículo. Distancia de reacción. v dividido en 3,6. Distancia de frenado. X al cuadrado dividido en 180 multiplicado por 100. Distancia de detención, sumar distancia de reacción más distancia de frenado. Entonces veámoslo ahora con un ejemplo para poder entender estos cálculos que pueden parecer tan extraños. Un vehículo se desplaza a 70 km por hora. ¿Cómo calculamos la distancia de reacción? Primera opción es dividir 70 en 3,6 y nos da 19,4. O la segunda opción es multiplicar 7, que es el primer dígito de la velocidad, por 2,77 y nos da 19,39. La distancia de reacción recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 19 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de frenado. 7 por 7 nos da 49, que era la X, ¿recuerdan? La primera cifra de la velocidad, el 7 de nuestros 70 km por hora. Por eso decimos 7 por 7, que es X al cuadrado, igual 49 dividido en 180. Nos da 0,272. Esto se debe multiplicar por 100. Entonces llegamos a decir que son 27,2 metros. Entonces la distancia de frenado recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 27 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de detención. Tomamos el 19 de la distancia de reacción, 27 de la distancia de frenado y nos da 46 metros. Entonces podemos decir que la distancia de detención recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 46 metros aproximadamente. ¿Por qué 3,6? La razón de utilizar la cifra 3,6 como factor de conversión se basa en que una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, al saber la distancia que recorrerá el vehículo en una hora, por ejemplo, 70 km por hora, podemos calcular qué distancia recorrerá en un segundo a la misma velocidad, dividiendo la velocidad por 3,6. Recordemos que se estima
que en promedio un conductor demora un segundo en reaccionar para frenar. ¿Qué mejor? Qué mejor explicación de nuestro profesor David. Gracias, profesor David, por esto tan bueno que nos ayuda a comprender todo lo que es relacionado con la distancia de reacción y la distancia de frenado. Para todos aquellos alumnos que quieran volver a ver el video, lo pueden ver en practicatest.cl. Entran a la clase B, a todo lo que es temario, y pueden encontrar las energías y leyes físicas. Ahí nuevamente pueden ver este video de nuestro profesor David. Muy interesante y muy provechoso de acuerdo a todo lo que hemos visto hoy día. Vamos a seguir estudiando el libro para la conducción en Chile, así se le llama hoy día. No tiene mucha variación, así que no se asusten. Llegan muchas preguntas a nuestra plataforma referente a si han cambiado las preguntas, a si tiene algo diferente. Miren, tiene, por supuesto, una diferencia de explicación de acuerdo a la parte técnica y algunos adhieren algunos términos referente a la legislación de tránsito, que no es nada desconocido, así que no le tengan temor a la prueba. Estudien el libro para la conducción en Chile, estén en las clases, vean los videos de práctica test y practiquen, por supuesto, los ejercicios, preguntas y respuestas y les va a ir, pero muy, muy bien. En especial en especial a Nelson que tiene clases de examen de conducción este día jueves. Hay muchos a lo mejor que ya les toca muy pronto, así que esperamos que les vaya muy bien con esto que estamos viendo el día de hoy. La fuerza de gravedad. Seguimos con la lectura del libro para la conducción en Chile y estamos en la plataforma. Para que ustedes sepan, todas estas lecturas de la plataforma son muy similares al, por no decirlo igual, que el libro para la conducción. Miren, vamos a ver en la fuerza de gravedad, para que lo vean. Miren, la fuerza de gravedad dice, si has andado en bicicleta y has tratado de frenar al ir cuesta abajo, aquí está hablando y estamos leyendo el libro para la conducción de Chile en la página 25. Fíjense lo que dice la plataforma. Un poquito la letra de mejor visión. Dice, si alguna vez ha tratado de frenar una bicicleta cuesta abajo, al final es lo mismo, ¿se da cuenta? Ha experimentado las fuerzas que dificultan la detención. De la misma forma sucede con los vehículos. Por ello, tiempo, tómese tiempo para bajar pendientes pronunciadas y siga todas las señales e indicaciones. Marcha referente a los cambios, la caja de cambio. Para que no se calienten los frenos, en ocasiones es necesario conducir en una marcha baja, en un cambio bajo. Recuerde nunca desenganchar el motor, llevarlo en neutro, nunca, ya que va a perder el control del vehículo. Características de los vehículos y su influencia en la conducción. Cada vez que conduzca un vehículo por primera vez, debe saber si tiene tracción delantera, trasera, además de las características de los cambios y los pedales, si es automático. Los neumáticos si están en buen estado. Recuerde que no podemos nosotros conducir un vehículo que los surcos de los neumáticos estén gastados y tengan menos de 1,6 milímetros, porque ya eso ya es malo, 1,6 ya es malo. Imagínese menos de 1,6 de profundidad de milimetraje en la banda de rodadura de los neumáticos, ya es pésimo. Motor. Según el motor, tengo que la mayoría de los vehículos tienen el motor adelante, por ello tienden a girar menos, porque está más pesado. Carga. Si lleva carga atrás, perderá la fricción del volante, para ello debe girar más y al girar en 180 grados, la parte trasera va a continuar hacia adelante, o sea, le va a producir un sobreviraje. Esto es importante saberlo para comprender los riesgos que se implican en un desplazamiento de centro de gravedad. 4x4, cuando nosotros vamos a conducir, tenemos que saber si nuestro vehículo tiene 4x4 de tracción.
Un vehículo con tracción en las cuatro ruedas proporciona una posibilidad de conducción considerablemente mejor en pavimentos difíciles. En lo demás, estos vehículos con tracción en las cuatro ruedas se comportan igual que el resto. Aparte de eso, la presión de los neumáticos. El mayor o menor giro de un neumático depende en gran manera de la presión que lleven, en lo que respecta al aire, que le llaman mucho. Nosotros debemos saber que cada vehículo necesita una presión adecuada, específica para cada uno de ellos. ¿Dónde podemos saber eso? En el dintel de la puerta del piloto. Ahí aparecen las libras, la presión que se le debe echar al neumático de cada vehículo. No todos son iguales. Elementos de seguridad. Acá tenemos elementos de seguridad. Debemos comprender la diferencia que existe entre un elemento de seguridad activa y entre un elemento de seguridad pasiva. Pueden salir algunas preguntas de este caso. Siempre lo digo de esta forma, es fácil aprendérselo. La seguridad activa es para prevenir un siniestro de tránsito y la pasiva es posterior a un siniestro de tránsito para que no ocurran, evitar todo lo que las consecuencias del siniestro que sean con más gravedad. Activo, yo siempre tomo la letra A antes y la letra P de pasiva la tomo como posterior. Aquí estamos hablando de un siniestro de tránsito. Los elementos de seguridad activa son los sistemas que sirven para prevenir la ocurrencia de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, los neumáticos cuando están en buen estado, los frenos y las luces. Y hay otros más, pero esos son los elementos de seguridad activa, los que me ayudan y me sirven para prevenir un siniestro. Los de seguridad pasiva son aquellos componentes del vehículo que van a contribuir o reducir las consecuencias de un siniestro de tránsito. Por ejemplo, el cinturón de seguridad, el airbag, el apoyacabezas, etcétera. Hasta la carrocería inclusive viene siendo un elemento de seguridad pasiva y también un elemento de seguridad activa. Ahí tenemos un dibujito donde podemos nosotros revisar de buena forma la seguridad activa, que son los espejos, las luces, control de estabilidad, los frenos, los neumáticos, la suspensión, el tren delantero, etcétera. La pasiva, airbag, cinturón de seguridad, apoyacabezas, carrocería y chasis. ¿Y los neumáticos dónde están? Activa. ¿Se dan cuenta? Velocidad o seguridad activa. Anteriormente se ha revisado algunos elementos de seguridad activa. A continuación conoceremos los de seguridad pasiva. Echemos una miradita. No serán activas, pero aquí lo vamos a ver inmediatamente. Elementos de seguridad pasiva. Pasiva. Los neumáticos, los frenos, las luces, entre otros, son elementos denominados de seguridad activa, ya Activa. que sirven para prevenir la ocurrencia de un accidente. Existen también otro tipo de elementos, conocidos como de seguridad pasiva. Estos no previenen la ocurrencia de un accidente, pero sí contribuyen a aminorar las consecuencias de los mismos. El cinturón de seguridad retiene a los ocupantes del vehículo y evita que estos salgan despedidos del vehículo en caso de colisión frontal. Dichos cinturones deben estar bien reglados y ajustados al cuerpo. También tienen que estar bien anclados y abrochados, por lo que tenemos que revisarlos periódicamente. La probabilidad de fallecer en accidentes es el doble si no lo llevamos puesto. En caso de haber sufrido un accidente, es aconsejable revisar el cinturón por si se hubiese dañado. Si su vehículo dispone de cinturones de seguridad en el asiento trasero, es importante que quienes van sentados atrás también lo usen, aun cuando ello sea obligatorio, solo si el automóvil es del año de fabricación 2002 o posterior. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo,
sino también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Para que el cinturón ofrezca la protección adecuada, revisaremos periódicamente los anclajes y los cierres. El cinturón debe pasarse por la clavícula y por el centro del pecho. La cinta abdominal debe estar sobre la pelvis y los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. Una vez abrochado el cinturón, debe estirarlo ligeramente hacia atrás para que quede bien ceñido a su cuerpo. Siempre debe asegurarse que no esté enganchado o torcido y que el cierre esté en buenas condiciones. Si el cinturón tiene holguras, usted recorrerá una mayor distancia durante el accidente, pudiendo impactar contra el volante o el parabrisas. Si las bandas no están bien estiradas, el cinturón perderá eficacia y puede provocarle lesiones durante el accidente. Ya, ahí podíamos ver los elementos de seguridad activa y los elementos de seguridad pasiva. Más que estudiarlo en memoria, tenemos que comprenderlo. Ahí lo podemos sacar como deducción cuando les toque parte de estas preguntas en el examen de conducción. Usted puede grabarse que es una seguridad activa, que es la que evita los elementos del vehículo que evitan un siniestro de tránsito, y la seguridad pasiva son los que eh, previenen o disminuyen después del siniestro de tránsito, la gravedad de las personas, de los heridos. Ya, vamos a ir con algunas preguntitas referentes al tema de hoy, para que vamos a descansar, ya que hemos pasado harta materia, ha habido harto conocimiento, pero también quiero que ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto, podamos responder algunas preguntas. Ya, estimados amigos, mire, tengo por acá a Blanca, a Claudio, a Cintia, a Edith, a Eric, a Jennifer, a Jaime, a Miriam, a Nelson, a Nicole y a Renzo son los que puedo divisar en pantalla. Los demás códigos de usuario pueden responder por interno. Tengo la pregunta número uno. Con respecto a la velocidad, cuando esta es menor, letra A, se recorrerá más tiempo mientras se reacciona. B, mayor será la distancia de detención. C, la distancia de detención disminuye. ¿Cuál será la correcta? Son preguntas que eh, aparecen con palabras técnicas, así que hay que leer bien. Vamos al chat a ver, ¿quién nos responde ya? Letra C me responden por ahí por interno. La distancia de detención disminuye. Nelson Valenzuela también se agrega a la letra C. Vamos con los demás. ¿Qué pasa con los demás, chiquillos? La distancia de detención disminuye. Correcto, bien, Edith Núñez. Jennifer también alcanzó a entrar. Vamos con la siguiente. Blanca también. A medida que aumenta la velocidad, se reduce el campo visual del conductor. B, la distancia para detenerse. C, el tiempo de reacción. A medida que aumenta la velocidad, se reduce. Nelson y Renzo también, letra A, dice que se reduce el campo visual del conductor. Vamos a revisar. Correcta la respuesta. Vamos con la siguiente. Cintia también. Debemos ser un poquito más rápido para que vamos avanzando. El tiempo de reacción de un conductor puede aumentar cuando la calefacción está muy alta. Letra A. Sí, el calor y el exceso de calefacción. B. No, el tiempo de reacción disminuye con el calor. C. No, no afecta en ningún caso. ¿Cuál será la respuesta correcta? Jennifer por ahí nos dice letra A. Por interno también nos aparece letra A. Cintia, letra A. Nelson, letra A. Blanca, letra A. Edith, letra A. Correcta la respuesta. Sí, el calor y el exceso de calefacción aumenta el tiempo de reacción, ¿cierto? Porque es del conductor. Siguiente pregunta. ¿La distancia de reacción se puede determinar en forma aproximada multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad?
o las dos primeras cifras dependiendo del caso. Letra A, verdadero. Letra B, falso. Jennifer, letra A. Edith, letra A. Nelson, letra A. Claudio, letra A. Cintia, letra A. Vamos con lo correcto. La siguiente pregunta. Vamos con la siguiente. A ver qué pasó acá. Aquí está. Ya. La distancia de detención total es igual a la suma de la distancia de reacción y frenado, aproximadamente. ¿Cuál es la mínima distancia de detención total en un asfalto seco si usted viaja a 90 kilómetros por hora? A ver, vamos calculando. 90 kilómetros por hora, ¿cuál sería? 30, 70, 120 o 50 metros. Edith nos dice la letra B. Traten de calcularla de acuerdo a lo que vimos. ¿Se recuerdan o no? Traten de calcularla de acuerdo a lo que vimos. Edith letra B, Nicole letra B, Nelson letra B, Claudio letra B, Cintia letra D. Letra D dice 50, Cintia. Todos los demás B, Blanca, Jennifer. Todos los demás B. Y la correcta es la letra B. ¿Por qué? Veámosla. Veámosla para que lo tengan clarito. 90 kilómetros por hora. Vamos a sacar la reacción. 9 por 3, 27, ¿cierto? Nos guardamos el 27. Vamos a sacar el frenado. 9 por 5, 45, más 27 que habíamos guardado, 72. ¿Cuál se aproxima más? La letra B. 70 metros. Seguimos con la siguiente. El tiempo de reacción solo puede variar en unas personas a otras. B, puede variar en una misma persona. C, no puede variar en una misma persona. El tiempo de reacción. Estamos hablando desde que el conductor percibe el peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. ¿Qué nos dicen? Letra B, puede variar en una misma persona, nos dice Claudio. Jennifer al parecer también apretó la letra B. Edith, letra B. Nicole, letra B. Blanca, letra B. Correcta la respuesta. Ahí la revisamos. Seguimos. Quedan poquita, vamos. ¿Cuál es el tiempo de reacción promedio de un conductor ante un imprevisto? Letra A, 0,1 minuto. B, 0,1 segundo. C, 2 segundos. D, 1 segundo. D, Nicole, Edith, Jennifer, Blanca, Cintia, Claudio. Esa está fácil, ¿cierto? 1 segundo. Vamos con la siguiente. ¿De qué forma se calcula la distancia de reacción? Letra A. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 5 la primera cifra de la velocidad, B por 4 la primera cifra de la velocidad, C por 3 la primera cifra de la velocidad. Nelson C, Jennifer C, Claudio C, Nicole C, Edith Blanca C. Correcto. Cintia también alcanza a entrar ahí. Vamos con la siguiente. El tiempo que transcurre desde que usted percibe un peligro hasta que actúa se denomina tiempo de reacción. En una emergencia, ¿qué factor influye en su tiempo de reacción? A, su estado de salud. B, del estado de los frenos. C, de la velocidad del vehículo. A ver, a ver. Nelson nos dice letra A, del estado de salud. Claudio, de la misma forma. Edith, estado de salud. Cintia, letra A, apretaste al lado de apretaste al lado de la A, la S, bien. Nicole, letra C,
No porque yo deje el mouse acá en la letra C, va a ser la letra C, Nicole. No, no, no. Lo puedo dejar en la B, lo puedo dejar posicionado en la A, en cualquiera. Está hablando de la reacción, no está hablando de frenado. Cuando habla de reacción es conductor. ¿El conductor podrá tener que ver con la velocidad? No. ¿Podrá tener que ver con los frenos? No, porque esos son el vehículo. ¿Tendrá que ver con el estado de salud? Sí, pues por el estado de salud. El conductor es la reacción. Eso siempre se dan cuenta, tengan claridad. Reacción conductor. Frenado, estado de la calzada, frenos del vehículo, todo lo que es vehículo, peso, velocidad, pendiente, etcétera. ¿En qué medida se ve afectado el tiempo de reacción de una persona conductora por la ingesta de alcohol? A. Aumenta debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más lenta. B. De ninguna manera, dado que el alcohol no afecta en tiempo de reacción. C. Disminuye debido a que la comunicación en el sistema nervioso se hace más rápida. A ver, ¿cuál es la correcta? De acuerdo a al tiempo de reacción, si se ve afectado, nos dice, de una persona conductora por la ingesta de alcohol, ¿aumenta, no o disminuye? Aumenta, ¿cierto? Todos dicen aumenta. Muy, pero muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. La distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que se presiona el freno hasta que el vehículo se detiene. Ahí está firmándolo. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué variables influyen en la distancia de frenado? A. Solo el estado de los neumáticos y los frenos. B. La velocidad, la iluminación del lugar y el estado de los frenos. C. La velocidad, el estado de los frenos y neumáticos y las condiciones climáticas. D. Solo la velocidad. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde uno queda muy conforme de acuerdo a su respuesta porque han entendido el concepto. Todo en letra C. Muy, pero muy bien. Todo en letra C. Cintia, Nicole, Blanca, Edith, Claudio, Renzo, Nelson. Todos por acá letra C. Vamos con la siguiente. ¿Cuándo no se alarga la distancia de frenado de un vehículo? Cuando no se alarga, letra A, cuando llueve y los neumáticos están desgastados. B, cuando la calzada está húmeda. C, cuando es de noche. ¿Cuándo no se alarga la distancia de frenado? Letra C, todo es letra C. Correcto, no tiene consecuencia con con la pregunta, por tanto, cuando es de noche es una variable. Vamos con la siguiente. La distancia de frenado depende del estado de la calzada, de los neumáticos, del sistema de freno y la velocidad. ¿Verdadero o falso? Vamos a quedar expertos en esto. Letra A, Nelson, Edith, Claudio, Cintia, Blanca. Letra A, Nicole. Ahí está. Muy, pero muy bien. Vamos con la última pregunta para que se vayan a descansar. El aumento en la distancia de frenado se puede deber al viento en contra, alguna falla eléctrica en el sistema del vehículo, amortiguadores en mal estado, problemas de embriague. A ver, por aquí no está tan fácil. Vamos a ver qué nos dicen por interno. Problema de embriague nos dice uno. Letra D. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué me dicen ustedes? El aumento de la distancia de frenado se puede deber aquí. Aquí, a ver. Ay, ay, ay. Jennifer dice, ¿será la C? Blanca dice, ¿será la A? Está difícil, ¿cierto, Claudio? Está difícil. El aumento, pero habla del aumento. Miren, no puede ser el viento en contra,
porque habla del aumento, no habla de la disminución. Si aumenta el frenado, tendría que ser por el viento a favor, no en contra, ¿cierto? Letra B, si es alguna falla eléctrica en el sistema del vehículo, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, chiquillo. ¿Alguna falla eléctrica? ¿Por qué me va a disminuir el frenado una falla eléctrica? ¿Mm? El embriague podría ser, ¿ya? O el amortiguador. Pero es el amortiguador. Miren, ¿por qué? Porque el amortiguador corresponde al sistema de frenado, ¿cierto? Y el frenado acá, y los amortiguadores están, cuando usted frena el amortiguador baja. Inclusive hay una pregunta, para que también lo tengan en mente, que dice que cuando los amortiguadores están malos, puede aumentar hasta un 50% el frenado, la distancia de frenado. Así que bien, ¿ya? Los amortiguadores en mal estado. Bueno, esa estuvo buena, ¿cierto? Ya, estimados amigos, dejo de compartir la pantalla para despedirme de cada uno de ustedes. Agradecer la participación que han tenido. Muchas, muchas gracias por su preferencia, por su atención, participación. Esperando que les vaya muy bien, en especial por ahí el que tiene la prueba el día jueves. Ya, harta confianza. eh, los nervios que se vayan a un lado para que pueda responder bien, concentrado las preguntas. Así que agradecer a cada uno de ustedes, gracias por sus comentarios, Nicole, Blanca, Jennifer, em, Nelson, Claudio, Cintia, Edith y todos los que están conectados. Muchas gracias por su participación. Renzo, dice Blanca, mañana mi último día de clase de conducción. Muy bien, ahí vamos a estar. Yo voy a estar mañana a las 6 de la tarde compartiendo con los alumnos profesionales, clase A. Los clase B tienen que sintonizar a nuestros profesores de turno a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche. Así que un abrazo para cada uno de ustedes en nombre del equipo de Práctica Test. Nos vemos, gracias por su sintonía. Que tengan un muy buen descanso. Chao, chao. Chao, chao, Jennifer.